Oremos. Padre Dios, santo y misericordioso que estás en los cielos, te damos muchas gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza verdadera del reino de Dios. De verdad, estábamos muertos y perdidos totalmente, sin esperanza verdadera, sin salvación, cayendo al infierno cada día. Pero por tu gran misericordia, por tu gran amor, nos alcanzó el perfecto amor por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Y ahora, por tu gran misericordia, por tu gran amor, somos salvos, justos, santos y renacidos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, te damos muchas gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Señor, aquí estamos ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, llénanos con tu palabra en nuestro corazón, con tu poder, con tu sabiduría, para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Señor, no somos nada sin palabra, sin comunión con el Señor, que es la iglesia. Por eso hoy también aquí estamos reunidos ante tu palabra y ante tu presencia, Señor. Sabemos que siempre, Señor, nos limpia por la palabra y por medio de la comunión y nos ordena y nos guía según tu voluntad, siempre por la palabra. Hoy también, Señor, queremos escuchar tu palabra y tu enseñanza y tu corrección, también tu regaño a cada uno de nosotros. Así queremos ser dignos y sabios según tu voluntad. Señor, aquí estamos esperando tu voluntad. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, verso 44 al 46. San Mateo 13, capítulo 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ya, ¿está ahí? Sí, hoy vamos a aprender sobre este texto, hablando un poco más sobre el reino de Dios, el reino de Dios. El reino de Dios, ¿verdad? Aquí habla también el reino de los cielos. Suena igual, ¿verdad? El reino de Dios es el reino de los cielos, donde está nuestro Dios, nuestro Señor, sí, donde está la vida eterna también, la gloria eterna. Viviendo en este mundo, ¿verdad? Un poco de tiempo,
sufriendo mucho y trabajando duro cada día y también peleando contra el mundo y contra el pecado, ¿verdad? Qué duro. Peleando también contra nuestro deseo de la carne y del mundo. Sí, Satanás existe, ¿verdad? Dios está vivo. También Satanás existe. Mire, Satanás está trabajando duro en el mundo como señor del mundo, como gobernador del mundo. Es cierto. Así Satanás trabaja, ¿verdad? En medio de las personas, en medio de los corazones de los hombres, tentando, mintiendo, engañándoles. Qué duro esto también, por eso debemos pelear, ¿verdad? Luchar contra Satanás también. Es duro, no es fácil. ¿Por qué? Satanás es más sabio que nosotros, más poderoso que nosotros. Aquí, ¿quién puede vencer contra Satanás sin ayuda de Dios, sin apoyo de Dios? Nadie. Así somos como niños, pequeñitos. Ya hemos aprendido, ¿verdad?, sobre este niño. Somos niños, no somos nada. Dios creó todas las cosas, ¿verdad? En el principio, los cielos y la tierra, y también Dios nos permitió la vida. Aquí, sobre esta tierra, un poco de tiempo, solamente un poco de tiempo. No sabemos, ¿verdad?, cuándo vamos a morir. En esta tarde, en esta noche o mañana, ¿verdad? Mire, la vida no de nosotros. Así Dios nos regala cada día esta vida, ¿sí? Cotidiana. Entonces, ¿por qué Dios nos permitió esta vida? ¿Por qué Dios comenzó la historia del mundo? Sí, como una conclusión de la Biblia, ¿verdad? Y de la voluntad de Dios, debemos hablar sobre este reino de los cielos. El reino de Dios. Así Dios quiere darnos el reino de Dios, el reino de los cielos. Viviendo en ese mundo, ¿verdad? Como un hombre muy sucio, débil. ¿Cómo puede tener ese reino de Dios? ¿Cómo puede entrar al reino de Dios? No de nosotros, esta obra, esta voluntad, no de nosotros, no según nuestra voluntad, no según nuestra fuerza, no según nuestra intención, sino de Dios, es regalo de Dios. Así Dios quiere darnos su reino. Aquí estamos, ¿verdad? Como salvos, ¿sí? Justos y renacidos por medio de la palabra del Evangelio, no por la obra, no por las obras. Un niño pequeñito, débil, que puede pagar a Dios para recibir esta salvación tan grande, que no podemos poner precio. Nada, ¿verdad? No puede hacer nada este niño. Así nosotros, si debemos recibir ese regalo de Dios como un niño. El que no recibe, ¿verdad? El reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay que recibir ese regalo de Dios como un niño, gracias a Dios, y vivir como un niño después de la salvación. Hemos hablado, ¿verdad?, sobre crítica y juicio. Un niño pequeñito, ¿cómo suena, verdad? Un niño pequeñito juzga a otro niño más pequeñito y más débil. No, no suena bien. Es gran pecado. ¿Por qué? Porque el dueño de este niño es Señor. Juzgando a este niño, o sea, de Dios. No estoy hablando un niño del mundo, ¿no? Sino un niño renacido, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese niño tiene que renacer, ¿verdad? De Dios, como un niño de Dios. Entonces, sí, ese niño siempre defendiendo de
poder de Dios, dependiendo de ayuda de Dios, tiene que vivir. Eso, ¿verdad? Por eso hemos aprendido sobre la iglesia. La iglesia es como pecho de mamá, ¿verdad? Espiritual. La iglesia es como hogar espiritual. ¿Por qué? Como este niño, sin ayuda de su mamá, un niño pequeñito, ¿cómo puede sobrevivir? ¿Cómo puede sostener y mantener su vida? ¿Viviendo solo? Es imposible. Por eso, un salvo renacido tiene que mantener ahí, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, alguno vive sin comunión con Dios. La comunión con Dios, ¿qué es? La iglesia. Fuimos, ¿verdad? Llamado del mundo ¿a dónde? A la comunión con Dios. ¿Cómo se llama esto? La iglesia. Entonces, un niño, ¿cómo puede sobrevivir, verdad? Sin ayuda de mamá espiritual, que es la iglesia. Es imposible. Así nosotros vamos a llevar siempre un corazón humilde, manso, por favor. Vamos a vivir, ¿verdad? Así como un niño siempre, apoyando a la iglesia, esperando ayuda de Dios, ¿sí? Por medio de la iglesia. Por eso aquí entre nosotros nadie puede jactarse. Antes, como los niños, ¿verdad? Nada que ver. Por eso, siendo humilde, vamos a respetar unos a otros, vamos a tratar, ¿verdad? A amar unos a otros, aprendiendo la voluntad de Dios, esperando la venida del Señor. Venga tu reino, ¿qué quiere decir esto? Venga, Señor. Por eso un salvo tiene que orar así a Dios, ¿verdad? A su Padre Dios. Venga tu reino, Señor. ¿Qué es el reino de Dios? Jesucristo es el reino de Dios. Aprendemos, ¿verdad? Estamos aprendiendo. ¿Qué es el reino de Dios? Jesucristo. ¿Qué es el reino de los cielos? Jesucristo. Así Jesucristo vino al mundo como el reino de los cielos. Pero muchos no reconocieron, no quisieron reconocer, rechazaron. Y crucificaron, ¿verdad? Maltrataron. Hoy en día también muchos creyentes se llaman cristianos, pero no reciba ese reino de los cielos. Está rechazando. ¿Qué quiere decir esto? Si es como cristianos, como salvo, ¿verdad? Dice, pero si tiene el reino de los cielos en su corazón, en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Ya está con el Espíritu Santo, si está con Señor Jesucristo o no, porque Jesucristo es el reino de Dios. Jesucristo es el reino de los cielos. Así Dios nos regaló, ¿verdad? Este reino de Dios, porque no hay manera de como comprar, ¿verdad? Por las obras. Por dinero, no por dinero, ¿verdad? Sin dinero, dice. Venir y comprar y comer sin dinero y sin precio. ¿Qué quiere decir? Sin dinero y sin precio, sin obras. O sea, un niño pequeñito, chiquitito, ¿qué puede hacer para comprar algo según su fuerza, según su dinero que tiene? No tiene nada este niño pequeñito. Por eso Dios nos regala esta salvación sin dinero, sin precio, o sea, sin las obras. Ya llegó, ¿verdad? Hasta nosotros este reino de los cielos, ¿sí o no? Llegó hasta nosotros por medio de la palabra del Evangelio. ¿Sí? Recibiendo, ¿verdad? Primero escuchar. Habiendo escuchado, ¿verdad? La palabra de verdad y el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio de su salvación, habiendo creído en él, ya fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así viene como una promesa de Dios. La palabra de Dios es promesa.
¿Sí? Entonces, el que no tiene esta palabra de su salvación, ¿cómo puede tener la promesa? Es su imaginación, es su esperanza propia. No, hay que tener la palabra, hay que recibir la palabra. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué debemos leer la Biblia cada día? Sí, confirmando de nuevo, buscando de nuevo. Siempre nos habla esto. Dios hace una promesa. Le doy vida eterna. Jesucristo nos dijo, le doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie arrebatará de mis manos. Poderoso. Así Dios nos ha dado la promesa. Se llama la promesa eterna de Dios. Entonces, el que no entiende esta promesa no ha sido salvo. No puede ir al cielo. No tiene el reino de los cielos. Miren, los salvos, o sea, los justos, ¿verdad? Son reino de los cielos. Porque llegó este reino, ¿verdad? A cada uno de ustedes se llama reino de Dios. La iglesia es el reino de los cielos. ¿Por qué? Jesucristo está en medio de ellos, que es la iglesia. Por eso, un salvo, sí, es reino de Dios. Porque se ha cumplido, ¿verdad? En su corazón es el reino de Dios. Qué maravilloso hablar esto. Ah, Señor, me permitió su reino por la palabra, no por la obra. ¿Quiénes somos? Nada. Somos débiles, necios, como un niño pequeñito. Pero si palabra de Dios, ¿verdad? Especialmente la palabra del Evangelio tiene poder, mucho poder. No tiene que pensar como una palabra de un pastor, de un hombre, no, es palabra de Dios. Se llama promesa de Dios, pacto eterno, promesa eterna. ¿Sí o no? Es así. Hay que recibirlo, hay que recibirla. Aquí estamos también para recibir de nuevo, de nuevo. ¿Sí? Por eso, mire, permanecer en la iglesia, hermanos, como hoy, es permanecer en el reino de Dios. ¿Me explico? ¿No es así? Sí, es así. Porque la iglesia es cuerpo del Señor. Cada uno de ustedes, sí, ha sido salvo. Ya es el reino de Dios. Aquí estamos como reino de Dios. Permanecer en la iglesia es permanecer en el reino de Dios. Así hay mucha iglesia, son reino de Dios. No creo, no toda, no toda. ¿Por qué? Mucha iglesia no predica este evangelio verdadero. No es de Dios, mucho. Y por eso permanecer, ¿verdad? En la iglesia es permanecer en el reino de Dios, cumplir el reino de Dios. Permaneciendo aquí en medio de los salvos, sí, podemos cumplir el reino de Dios. Como un reino, ¿verdad? Un país, sí. Tiene que levantar, ¿verdad? Este país. Hay que construir este país, sí, el reino. Aquí estamos, cumpliendo y construyendo y levantando, ¿verdad? El reino de Dios. Se extiende, es el reino de Dios, según la palabra de Dios, según el poder de Dios. Y guardar, ¿verdad? El reino de Dios. ¿Cómo? Permaneciendo aquí en la iglesia, podemos guardar el reino de Dios en nuestra vida. Sí, por eso ese reino de Dios tiene que ser como, ¿verdad? Guardado muy bien. Tiene que ser permanecido en el reino de Dios también por medio de la iglesia. Así podemos entender muchas cosas por la iglesia. Es así, ¿verdad? La función de la iglesia. Señor vendrá, venga tu reino, hágase tu voluntad
como en el cielo, así también aquí en la tierra. No en este mundo, sino en medio de los salvos. Hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Cómo? Por medio de la iglesia. Así Dios quiere cumplir su voluntad por medio de la iglesia. Por eso la iglesia es el reino de Dios, el reino de los cielos. Por eso aquí, por ejemplo, aquí hoy está lleno, este lugar, ¿verdad? Esta casa está lleno del reino de Dios, está lleno del reino de los cielos. Somos reino de Dios. ¿Cómo podemos recibir este reino, verdad? Si hemos aprendido como niño. De los tales es el reino de Dios. Tiene que ser como niño, humilde, sencillo y simple. Así vamos a vivir, ¿verdad? Como un niño simple y sencillo. Este niño sin ayuda de su madre no puede vivir. Hay que, ¿verdad? Apoyar totalmente a la iglesia, que es mamá espiritual, que es el hogar espiritual. Nosotros somos como un niño muy pequeñito, chiquitito, ¿verdad? Y débil. Yo soy como un niño. Por eso, miren, amar, ¿verdad? A la iglesia es amar al reino de Dios. ¿Cuánto ama, verdad? ¿Cuánto ama un niño a su madre? Mucho, muchísimo. Siempre busca, mamá, mamá, ¿dónde está? Entonces, nosotros, ¿cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos al reino de Dios? Ah, yo le amo mucho, pero no permanece en la iglesia. ¿Cómo puede amar? ¿Cómo puede presentar, verdad, este amor ante los ojos de Dios? Por eso, amar a la iglesia es amar a Dios, al Señor, amar, ¿verdad? Al reino de los cielos. Es cierto, suena igual. Por eso nosotros vamos a conocer más y más sobre la función de la iglesia, importancia de la iglesia. ¿Sí? Yo soy como un miembro de la iglesia, nada más. Estoy trabajando, ¿verdad? Como un miembro de la iglesia. Entonces, sin ustedes aquí en Guapiles, yo no soy nada. Yo tengo que regresar a Corea. Pero con usted, aquí estoy, trabajando y funcionando, ¿verdad? Como un parte del cuerpo, como un parte del reino de Dios. Aquí, San Mateo 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y vamos a resumir un poco sobre este texto. Hoy vamos a aprender, ¿verdad? Sobre el reino de los cielos. Se llama el reino de Dios. Aquí dice, ¿verdad? Sobre un tesoro. ¿Qué es un tesoro? ¿Qué quiere decir un tesoro? Jesucristo. Mire, Jesucristo es el reino de Dios. Ya hemos aprendido, ¿verdad? Así. Mire, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un campo
Primero vamos a... Ay, no se va. Un campo. ¿Está bien? Un campo. ¿Qué quiere decir un campo? ¿Verdad? Y sale un hombre. Entonces este hombre tenía, ¿verdad? Interés de tener este tesoro. Trabajando en un campo ya halló este, este tesoro, ¿verdad? ¿Qué es esto? Jesucristo. Aquí está hablando sobre el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, este hombre, ¿qué les, como, qué quiere decir? Sí, un hombre, ¿verdad? Un alma. Vamos a pensar así, ¿verdad? Como nosotros, un hombre buscando un tesoro en un campo. Entonces, este tesoro, ¿dónde estaba? En un campo. Entonces, este campo, ¿qué quiere decir? Si hay mucho campo, campo de cada uno, pero este campo explica la iglesia. Vamos a meditar esto. Ah, este campo, ¿qué quiere decir? Sí, siempre pensaba, ¿verdad? Como este mundo. Ah, en este mundo Dios escondió este tesoro. Ah, si nosotros vamos a buscar en ese mundo, buscando, como andando mucho. Pero mire, este tesoro está en la iglesia. Así Dios escondió este tesoro en la iglesia, en medio de los salvos. Uno, como un alma, ¿verdad? Tiene que buscar este tesoro. ¿En dónde? En el mundo. No, aquí en la iglesia. Me explico. Jesucristo es un tesoro. Un tesoro es el reino de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Sí o no? Y también podemos pensar, ¿verdad? Un hombre como Jesucristo también. Sí, Jesús. Jesucristo vino al mundo como un hombre judío para buscar un tesoro en ese mundo. Sí, vino al mundo, ¿verdad? Sí, buscando un tesoro. ¿Qué es un tesoro? Un alma, como nosotros. Sí, cada uno de ustedes es un tesoro ante los ojos de Dios. Así Dios quiere como salvar cada uno, como un tesoro suyo. Primero vamos a pensar esto, ¿verdad? Ah, sí. Este tesoro, ¿verdad? Está en campo, como en este mundo, es cierto. Pero pensando primero, este primer paso, el campo es la iglesia. Entonces halló, ¿verdad? Este hombre, este tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía, ¿sí o no? Y lo compró. ¿Qué quiere decir esto? Si Jesucristo, para salvarnos, ya vendió todo lo que tenía, su vida, ¿sí? Su cuerpo, es así. Nosotros también podemos pensar así, nosotros, cada uno de nosotros, si estamos buscando, si nosotros hallamos este tesoro, ¿qué debemos hacer para tener este tesoro, verdad? Hay que vender todo lo que tenemos. Así Dios nos explica una manera de Dios, una voluntad de Dios. Pensemos esto. Por eso, este tesoro, ¿verdad? Está escondido en un campo, que es la iglesia. Aquí estamos, por eso aquí estamos. Debemos permanecer siempre buscando este tesoro en el mundo. No, primero aquí buscando. Ya hallamos mucho tesoro,
pero si hay más tesoro. Miren, no es un tesoro escondido que no pueda encontrarla, no pueda hallar, ¿no? Así como escondido un poco. ¿Para qué? Para que puedan encontrarlo. Porque alguno, ¿verdad? Sin querer podría hallar, ¿no? Sin decisión podría hallar, tampoco. Sin intención, sin atención podría hallar este tesoro, tampoco. Uno que no entiende, ¿verdad? No conoce este valor de diamante, ¿verdad? Diamante, como de tamaño de un puño. Es como piedra normal, como más limpia, ¿verdad? Más bonita, nada más. El que no conoce este valor es una piedra, este diamante. Pero el que conoce, el que busca, el que pide, ¿verdad? A Dios, este tesoro va a entender. Va a permanecer ahí en el campo, buscando más tesoro. Por eso, primero, este tesoro es Cristo, es el reino de los cielos. ¿Sí? Así está escondido, ¿verdad? Este tesoro. ¿En dónde? Aquí, en la iglesia verdadera que tiene la palabra verdadera. ¿Sí? Estas palabras son tesoros. Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos a buscar. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira, aquí habla sobre la iglesia, sí. La iglesia es el propósito de la creación, porque Dios comenzó esta historia del mundo, sí, preparando este pueblo santo, ¿verdad? Escogido, distinguido del mundo. Se llama iglesia. En griego, ¿verdad? Eclesia, eclesia. ¿Qué quiere decir eclesia? En griego, un grupo apartado del mundo. Se llama la iglesia. Entonces, los salvos, ¿verdad? Tienen que salir del mundo, apartarse del mundo y permaneciendo juntos como un grupo, ¿verdad? Sí, como un rebaño. Tienen que permanecer, ¿verdad? En redil de las ovejas del Señor. Así nosotros estamos aquí. Se llama casa de Dios, dice. ¿Qué es casa de Dios? Dice la iglesia de Dios. Es casa de Dios, morada de Dios. Dice, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad. Este baluarte se refiere como un base, cimiento, como un fundamento para construir la casa. ¿Sí? Columna, ¿verdad? Así nosotros estamos construyendo, levantando esta casa de Dios. Cada uno de nosotros es, ¿verdad? Como un utensilio, ¿sí? Un parte de esta casa de Dios. Estamos construyendo juntos, trabajando juntos. Es obra de Dios. Por eso, si la iglesia es columna y baluarte como base, ¿verdad? Cimientos y fundamentos de esta casa. Cada uno de ustedes también es como columna y baluarte de la verdad de la casa de Dios, que es la iglesia. Así vamos a permanecer.
Y sí, vamos a seguir permaneciendo y obedeciendo a la iglesia, recibiendo, ¿verdad? Más bendición y beneficio de la iglesia, pero aquí como un niño. Me explico, no juzgando a otros, no siendo como mayor. Yo soy mayor, voy a mandarles, entonces me obedezcan. No soy mayor, hermanos. Voy a obedecerles a ustedes. Si me pide algo, yo voy a tratar de cumplirlo, hacerlo. Entonces, entre nosotros no hay mayor. Somos niños de Dios. Hay que aprender, hay que seguir aprendiendo y creciendo, ¿verdad? Poco a poco. Ese niño tiene que crecer, no siempre llorando, ¿verdad? No, hay que crecer. Sí, entonces esta casa de Dios es la iglesia. En la iglesia, si nosotros vamos a aprender cómo debemos conducirnos, cómo debemos actuarnos aquí en medio de los salvos, cómo podemos hablar, cómo podemos presentar. Sí, mire hermanos, aquí en medio de los salvos, con mucho cuidado, hable por favor. No según mi pensamiento, no según mi deseo, ni según mi voluntad, hablara, por favor. Hay que pensar, ¿cómo hago yo? ¿Por qué? Porque esto es casa de Dios y morada de Dios. Señor está en medio de ellos, en cada uno de ellos, juzgando a algunos, está juzgando a sus dueños. Juzgar, ¿verdad? Al Señor. Es gran pecado. Es diferente que juzgar, ¿verdad? A otra persona que vive en el mundo. No, es diferente. Más gran pecado. Juzgar como, ¿verdad? Al Señor. Porque dueño de él es Señor. El que me juzga, ¿quién es? Señor. El que le juzga a alguno, ¿quién es? Señor. No yo, tampoco usted. Así vamos a aprender, ¿verdad? Esta vida nueva aquí en la iglesia, en la casa de Dios. Por eso aquí dice, sepan, sepan, para que sepan cómo deben conducirse, conducirte en la casa de Dios, aquí en medio de los salvos. Así nosotros debemos obedecer bien al Señor, ¿verdad? A la iglesia, con mucho cuidado, respetando a unos otros, con mucho amor. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9 y 10 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, nosotros estamos edificándonos, ¿verdad? Sobre, como dice, fundamentos. Este fundamento principal es Jesucristo, ¿verdad? Como cabeza del ángulo, es cierto. Sobre este fundamento, sí, se edificaron, ¿verdad? Los discípulos, los antiguos salvos.
sacrificando, ¿verdad? Dando su ofrenda, su sacrificio a Dios, ya fueron edificados sobre este fundamento principal, ya está siendo construido. Entonces yo, por ejemplo, yo estoy sobre este fundamento, pero también este fundamento de otros hermanos que fueron salvos primero que yo. Según este sacrificio de los hermanos que han sido salvos primero, estoy sobre ellos, sobre el sacrificio de ellos. Es cierto, hay que respetarles a ellos. Así nosotros, ¿verdad? Somos colaboradores de Dios, como trabajadores de Dios. Aquí en ese mundo, ¿qué vamos a trabajar? Sí, edificando esta iglesia, o sea, anunciando este evangelio. Mire, el que no quiere sacrificar, no va a predicar, no va a anunciar. El que no quiere sacrificar aquí en la iglesia, no va a edificar la iglesia. Sí. Entonces, como sacrificio, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, edificándonos, o sea, salvándonos. Por eso, un salvo, sí, tiene que aprender este sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo me sacrificó Jesucristo? Derramó toda su sangre, toda su agua de su cuerpo. Entonces nosotros, sí, tiene una oportunidad, el tiempo de sacrificar algo para Dios, trabajando aquí en la iglesia, si tiene una oportunidad de predicar a alguno. ¿Por qué Dios me presenta a este hombre, este muchacho, verdad? Esta alma, para que como predicara, anunciara, para que sacrificara por él. Eso, pero él que no quiere, entonces no va a edificar nada. Por eso aquí también habla, ¿verdad? Sobre la labranza de Dios. ¿Qué es labranza de Dios? Campo, ¿verdad? Un campo, labranza de Dios. ¿Qué es esto? Iglesia. Sí, la iglesia. Edificio de Dios. ¿Qué es edificio de Dios? La iglesia. Cada uno de ustedes es morada de Dios, casa de Dios, ¿sí o no? El Espíritu Santo mora en medio de nosotros. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, no es casa de Dios. ¿Sí? El que no es casa de Dios, no es de Dios. Hay que recibir siempre, ¿verdad? Con mucho gusto, con amor, Señor, esté conmigo siempre. Yo soy colaborador de Dios, yo soy labranza de Dios, yo soy edificio de Dios. Entonces Dios está conmigo, trabaja conmigo y produce, ¿verdad? Fruto del Espíritu Santo. ¿En dónde? En la labranza de Dios. ¿En dónde? En la iglesia. Aquí. Es cierto. Por eso, mire, hermanos, hallar, ¿verdad? Una iglesia verdadera es la vida. Hallar una iglesia verdadera que predica el evangelio verdadero es gran bendición. ¿Me explico? Es así. Sí hay mucha iglesia, pero muy poca. La iglesia verdadera. Entonces, hallaron, sí, su iglesia, como su casa de Dios. Vamos a dar todas las cosas. Vamos a vender, ¿verdad? Todo lo que tenemos, comprando, ¿sí? Este tesoro. Escondido ¿en dónde? En el campo, que es la iglesia. Eso. Esto es una inversión de la vida, una inversión de tiempo, una inversión de dinero, de sus riquezas. Es cierto.
Estamos esperando el reino de los cielos, pero no creen, ¿verdad? La gloria de Dios que nos dará en el día de Dios, en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a vivir? Va a vivir como quiere. Para él no importa, ¿verdad? La gloria de Dios. No va a sacrificar, aprovechando bien su tiempo aquí en la tierra nada más, consumiendo su tiempo, su vida en vanidad del mundo. Qué triste, ¿verdad? Verlo. Ya fue salvo, por ejemplo, fue entendido, pero no entiende, no quiere entender esto y vive como quiere, viene como quiere, va como quiere. No es bendición. Mire, nosotros, ¿sí? Somos colaboradores de Dios. Debemos colaborar, ¿verdad? A Dios, con Dios. Somos labranza de Dios, campo de Dios. Dios siembra en medio de nosotros siempre, aquí en la iglesia. Hay que recibir esta semilla y producir fruto según tiempo, a tiempo. Entonces, sí, hermanos, si así vamos a comprar este campo. Mira aquí, esta iglesia, ¿quién es el dueño? Yo no soy dueño. El que compra es dueño, ¿sí o no? Alguno piensa como su casa aquí, alguno piensa como su familia, ¿verdad? Los hermanos de los hermanos, dueño. Pero viene, ¿verdad? Como visitante, visitando o saludando como algunas veces viene, no es dueño. Pero el que vive, o sea, el que compra, ¿verdad? Vendiendo todo lo que tiene y permanece en ese campo, es dueño. Si usted tiene, ¿verdad? Su casa propia o alquilada, no importa, pero nuestra familia, que es la familia espiritual, ¿verdad? Es la iglesia. Sí, aquí está escondido el tesoro. Vamos a buscar, pero para comprarlo, ¿verdad? Sin dinero, dice, ¿verdad? Sin dinero, sin precio, sí podemos comprar, ¿sí o no? Sí, podemos comprar. Esto es gracia de Dios. No estoy hablando de dinero, no. Pero muchos ponen su corazón en dinero. Entonces, podría probar, ¿verdad? En dónde quiere poner su corazón. Pruébelo. Pero aquí podemos comprar sin dinero este tesoro. Por eso, como comprar, ¿verdad? Este campo es comprar este tesoro. Entonces, el que no quiere comprar este campo, por ejemplo, no va a comprar este tesoro. El que menosprecia, ¿verdad? Desprecia la iglesia, o sea, este campo, no va a comprar este tesoro. ¿Sí o no? Es así, es así. Por eso espero que como compren, hermanos, con todo su corazón, con todas sus almas, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Compra, dice, sin dinero. No se preocupen, hermanos, que no tiene mucho dinero. Sin dinero, puede comprar. Ponga su corazón aquí en la iglesia. Esto es comprar. Sí, Isaías 55, verso 1 habla, ¿verdad? Sobre este compra. Los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Bebid. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Sí. Esto es la salvación.
Esto es también la vida cristiana, sin dinero, ¿verdad? Así Dios nos regaló esta salvación tan grande. Así Dios nos regaló esta iglesia sin dinero para permanecer aquí. Alguno está pagando su dinero, ¿no? Con mucho gusto, ¿verdad? Está sacrificando y ofrendando. ¿Sí? Esto es vivir por la fe. ¿Cómo podemos comprar sin dinero? Comprar, ¿verdad? ¿Cómo suena? Siempre con dinero, con precio. Hay que comprar, pero la gracia de Dios, sí, vamos a comprar sin dinero. ¿Qué quiere decir esto? Sin obras. Solamente por la fe. Así por la fe podemos comprar sin dinero. Hay que recibir, ¿verdad? Esta fe por la palabra. Por eso, por ejemplo, sin querer llegó la salvación a su corazón. Podría sucederse. Yo no quería ser salvo. No quería ser salvo. Pero el Señor me salvó. Podría ocurrirse. No. El que no busca, no puede hallar. ¿No? Sin querer, ¿verdad? Alguno podría llegar al reino de Dios. Jamás. Por eso dice comprar sin dinero. Aunque no tiene dinero, tiene que comprar. ¿Qué quiere decir? Poner su atención, intención, poner su decisión. Me explico. Hay que decidir para permanecer en el Señor, sí, para comprar, ¿verdad? Esta gracia. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Habla, ¿verdad? Habla voluntad, habla intención, habla sobre atención de su vida. Por eso, hermanos, vamos a, ¿sí? Tener esta intención y atención, mucha atención en ese valor. Yo escuché, ¿verdad? Sobre una prioridad. Sí, mi prioridad siempre pongo, ¿verdad? A los hermanos. Sí, mi prioridad siempre la comunión. Yo escuchaba algunas veces un testimonio de los salvos. Estaba muy contento a eso. Él, ¿verdad? Ella está comprando muy bien ese valor, ¿sí? Entonces siempre Dios nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted haga? Entonces preguntando a los enfermos, siempre Jesucristo le daba. Pero nosotros, si Dios nos pregunta, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere? Como preguntarme, Dios, su prioridad, ¿qué es? Así nos pregunta, hermanos. Su prioridad, o sea, primer prioridad, la prioridad, ¿verdad? Número uno, ¿qué es? A su familia, su casa, su hijo. No es digno de mí, dice. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces como Dios es un egoísta, siempre pide, ¿verdad? Que le amara, solamente. No es esto. El que ama, ¿verdad? A Padre Dios más que todas las cosas, Dios lo bendice. Bendeciendo a su familia, a su padre y madre. ¿Sí? Así viene la bendición de Dios por usted, a su casa, a su familia. Entonces, ¿qué es bendición? Comer bien y beber bien, ganar mucho dinero, ¿verdad? Con bonita casa, con bonito carro. Es así. Disfrutándose mucho, ¿verdad? Su vida del mundo cae al infierno.
¿Es bendición? No es bendición, hermanos. Entonces, ¿cómo quiere bendecirnos Dios? ¿Sí? Con el reino de los cielos. Aunque no tenemos nada en este mundo, pero sí tenemos ese reino de Dios, suficiente, basta. ¿Sí? Por eso siempre Dios nos pregunta, primera prioridad, ¿qué es? ¿Qué primera prioridad tiene? Sí, mi prioridad, primera prioridad es la iglesia. Esto es comprar, ¿verdad? Por eso siempre, aquí en la Biblia explica la obra de Jesucristo y también Dios nos explica la obra que debemos hacer, que debemos cumplir como Señor Jesucristo. Por eso este mercader podría ser nosotros. Somos mercaderes. Vamos a buscar. Mire, este mercader, ¿verdad? Vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces nosotros, como este mercader, ¿qué debemos hacer? Vender todo lo que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Sacrificar. Poner su corazón, ¿verdad? Su espíritu, su alma, su vida en este valor. Así Dios nos habla. Vamos a probarlo. Por eso, el que no quiere comprar este campo, así va a comprar este tesoro. Jamás. El que no pone, ¿verdad? Este valor en la iglesia, va a comprar este tesoro. Va a hallar como buenas perlas preciosas. Mentira. Hay que comprar este campo. Ahí está incluido, ¿verdad? Todas las cosas buenas y bendecidas. ¿Sí o no? Sí. Vamos a valorar mucho, ¿verdad? La iglesia y los hermanos. Sí, los hermanos. Busquemos San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, verso 23. Dice, San Juan 4, verso 23, dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, Dios está buscando a los verdaderos adoradores que le adoren, aquí dice, en espíritu y en verdad. Si hay alma, ¿verdad? Mucha alma, pero Dios está buscando algunos que quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Me explico? Sí. Busca, ¿verdad? Busca primeramente al reino de Dios, el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Entonces, entre muchos, aquí también entre nosotros, si algunos que quieren, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tal hermano, tal hermana hay, ¿sí o no? Dios está buscando a ellos. Nosotros no podemos juzgar la verdad. ¿Quién está buscando así? En espíritu, en verdad. Pero Dios sabe. Por eso, hermanos, si primero vamos a poner este valor, ¿verdad? Esta intención de nuestra vida, atención de nuestra vida aquí en la iglesia. Por favor. Esto es su bendición.
porque la iglesia es el reino de los cielos. La iglesia es el reino de Dios, morada de Dios y casa de Dios, es edificio de Dios. Por eso, la iglesia, ¿sí? Es semejante, ¿verdad? También a un mercader que busca buenas perlas. Debemos ser así como un mercader que busca buenas perlas. Sí, cada uno de nosotros, así debemos ser. Esto es predicación, ¿verdad? Predicar a otras almas. Entonces, ¿quién tiene esta intención, verdad? Buscando primeramente al reino de Dios. Pero entre nosotros, así puede distinguir bien quién tiene, ¿no? Así como buscando termina, ¿verdad? Por eso nosotros vamos a predicar a todos, vamos a invitar a todos, porque no sabemos quién tiene esta intención, quién tiene esta voluntad, no sabemos. Por eso vamos a predicar a todos, no esperando, ¿verdad? Para que me venga como un hombre que tiene esta intención, ¿no? Hay que predicar a todos, probando también con esta palabra del Evangelio, si tiene. Mire, parecía verdad como fuera tenido, pero no es así, se fue. No poniendo su valor aquí en la iglesia, se fue. Ya escucharon muchos, pero se fue, se fueron. Entonces él no sabe, ¿verdad? Nada. Dios nos invita siempre a su reino, regalándonos también ese reino de Dios. Por eso nosotros, hermanos, vamos a probar esta vida nueva aquí en la iglesia, permaneciendo en la iglesia, no como andando en el mundo, no, es imposible, no puede hacer nada. Por eso, así este campo, ¿verdad? Que fue escondido este tesoro es la iglesia. Así tengo que permanecer ahí buscando y vendiendo todo lo que tenemos. ¿Me explico? Ponemos nuestra intención aquí en la iglesia. Esto es mandamiento de Dios, mandamiento de Jesucristo. San Juan, busquemos San Juan 12, 50, verso 50. San Juan capítulo 12, verso 50. San Juan capítulo 12, verso 50 dice, sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo siempre hablaba lo que le ha dicho Dios. No hablaba, ¿verdad? Su palabra propia, sino palabra de su Padre solamente. ¿Qué quiere decir esto? Si nos explica también cómo debemos, ¿verdad? Vivir, cómo debemos hablar. Entonces, aquí como mandamiento de Dios, así dice Jesucristo, ¿verdad? Sí, Jesucristo nos dijo, sé que su mandamiento, que es la vida eterna. Muchos piensan, ¿verdad? Ah, mandamiento es ley. Entonces, hay que cumplir la ley. No podemos invalidar, ¿verdad? Esta ley, tampoco jamás, porque la ley, ¿verdad? Es santo y justo. Mandamiento también, santo, justo y bueno. No podemos votar. Pero nadie puede ser salvo, nadie, ¿verdad? Ningún humano será justificado por las obras de la ley. Ninguno. Así sin obra, Dios nos regaló esta vida eterna.
mandamiento de Dios es vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Dios mandó, ¿verdad? Este regalo de la vida eterna, un tesoro. Así Dios nos mandó. ¿Para qué? Para que podamos recibir y guardar en nuestra vida, vivir como hijo de Dios. Esto es mandamiento de Dios. O sea, recibir la salvación, o sea, recibir la palabra de vida y recibir, ¿verdad? La salvación y vivir como hijo de Dios. Por eso, mandamiento de Jesucristo y mandamiento, la ley de Jesucristo, mandamiento de Dios, la ley de Dios es tener la vida eterna, recibir la vida eterna. O sea, recibir el reino de los cielos. ¿Sí? Por eso, muchos, ¿verdad? Quieren amar a Dios. Dicen, le amo a Dios mucho, muchísimo. Pero ¿cómo puede amar a Dios? Primero recibiendo este amor de Dios, ¿verdad? Esta vida eterna. Puede amar a Dios. Primero hay que recibir, siempre. Otra religión, ¿verdad? Siempre pide, dele a su Dios para ser bendecido, dele. Pero la Biblia no nos dice esto. Recibe primero. Recíbelo. El que no está recibiendo, ¿qué puede dar a Dios? Nada. ¿Por qué estamos aquí? Sí, para recibir de Dios. Entonces, el que no quiere venir, ¿qué quiere decir esto? Muchos piensan, ¿verdad? Ah, yo tengo que dar algo. Equivocados. Primero, por favor, tiene que recibir algo de Dios. Primero la salvación, la vida eterna y el Espíritu Santo, todo, ¿verdad? El reino de los cielos. Sí, le ama a Dios, le aman al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo, verdad? Amar, ¿verdad? Amarnos, amarse es como último mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, como un mandamiento. Resumiendo, ¿verdad? Toda la ley, todo mandamiento que sale en Antiguo Testamento, podemos decir como un mandamiento, una ley. ¿Cómo se llama esto? Amar. Así Jesucristo nos mandó como único mandamiento, que es amar, amarse, ¿verdad? Unos a otros, amar a su prójimo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, sí, ¿cómo? Estoy amando así. Por eso, hoy, como tema de hoy, ¿verdad? Primero vamos a probarlo aquí en la iglesia, amando mucho a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Amando mucho a los hermanos que son, ¿verdad? El reino de Dios. Es amar a Dios. Así la Biblia nos dice también. Amar a la iglesia, ¿verdad? Es amar a Dios, porque la iglesia es el reino de los cielos. Por eso, la iglesia es un tesoro escondido en ese mundo. Señor viene como un ladrón, dice, ¿verdad? Como un ladrón en la noche, no en el día. Así nosotros estamos viviendo en la noche, pasando un tiempo, los días de noche, y vendrá, ¿verdad? El día. ¿Qué quiere decir esto? La venida del Señor. Señor viene como la luz, como el día. En el reino de Dios no hay noche. Ahí no hay, ¿verdad? Luz del sol ni de luna. ¿Por qué? Dios es luz. Aquí estamos pasando, ¿verdad? Tiempos, los tiempos de noche, muy oscuro. Entonces el que camina una oscuridad, ¿verdad? Que no hay una luz
ni, ni un poco, no se ve nada. Si puede caminar así, sin luz, no. Por eso la palabra, ¿verdad? Es lámpara. La iglesia es luz del mundo. Jesucristo vino al mundo como luz del mundo. Ya, Dios nos encomendó esa luz. ¿Para qué? Para que iluminara al mundo. Entonces, saliendo de aquí al mundo, iluminamos. No es así. Aquí en la iglesia vamos a iluminar. Sí, eso. Por eso, amar, una buena manera de amar a Dios es amar a la iglesia y comprar este campo vendiendo todo lo que tiene. Esto es una buena intención de amar a Dios. Pruébelo, hermanos. San Juan 14, San Juan 14, verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos, los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, o sea, sí, según como este orden de verdad, para amar, para cumplir este mandamiento, entonces tiene que recibir primero, ¿sí o no? El que mandamiento no ha recibido, no hace falta cumplirlo, no es mío. No pertenezco a este mandamiento. Entonces, yo no vivo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo no fuera aquí en Costa Rica. La ley de Costa Rica no me sirve nada. Yo no tengo, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama? Este, responsabilidad de guardar esa ley, ¿no? Así el que no tiene este mandamiento de Dios no tiene responsabilidad de guardarlo, ¿no? Primero hay que recibir este mandamiento, que es el mandamiento de Dios. Dice, ¿verdad? La vida eterna. Y permanecer en la iglesia, comprar este campo, es mandamiento de Dios. Los guarda. Ese es el que me ama. Entonces, los guarda, ¿verdad? Los que puedan guardar este mandamiento, estos, ¿verdad? Son como los que me aman, dice. ¿Cómo podemos amar a Dios? Sí, tratando de amar a la iglesia y tratando de comprar ese campo, ¿verdad? Vendiendo todo lo que tiene, es como una intención de amar a Dios. Un matrimonio vive, ¿verdad? En muchos días, muchos años, pero no se habla nada. No como, no quiere, ¿cómo se llama? Describir ni como expresar algo, ¿verdad? Su amor, a su amor. ¿Cómo sabe? Así usted me ama. Especialmente las mujeres, ¿verdad? Muchas veces pregunta a como pareja, ¿usted me ama o no? Es una prueba. ¿Usted me ama? Entonces, como poniendo cuestión, ¿verdad? ¿Usted me ama o no? Me parece que usted no tiene interés de mí, no me habla, ¿verdad? No me da su cariño, no me da nada. Entonces, usted me ama. ¿Cómo, cómo yo lo aprendo? ¿Cómo yo lo entiendo? Lo que no sale nada. Es curioso, sí es curioso. Ustedes aman a Dios, hablando solamente de su boca,
le ama a Dios, pero en su vida no sale nada. Es amor. Sí hay amor escondido, dentro, profundo, pero también podría ser mentido. Me explico. Dios, ¿por qué, verdad? En su campo siembra y planta, ¿verdad? Los árboles de fruto, para ver fruto, ¿sí o no? Pero no sale nada. Es mentiroso, un árbol mentiroso, engañoso. No es bueno, hermanos. Por eso, si vamos a pensar cómo yo puedo expresar y describir mi amor, ¿verdad? Mire, aquí vamos a probarlo, este amor, aquí en la iglesia, amándonos unos a otros, comprando este campo con todo precio, ¿verdad? Que tenemos, no por dinero. No estoy hablando, ¿verdad? De dinero. Entonces, si le ama al Señor, ustedes tienen que amar a la iglesia, tienen que amar a los hermanos con toda tu alma, con todo su corazón. San Juan 15, San Juan capítulo 15, verso 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanece en mi amor. Verso 3 dice, ¿verdad? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4 dice, permanece en mí, yo en vosotros. Entonces, ¿cómo podemos permanecer en el Señor? El Señor nos pide, nos manda como su mandamiento. Por medio de la iglesia. Permaneciendo aquí en medio de los salvos, podemos permanecer en el Señor. El que no permanece en mí, yo tampoco, ¿verdad? Jesucristo dijo. El que no permanece no lleva fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Habla sobre importancia de la comunión con Dios, que es la iglesia. Fuimos llamados del mundo, ¿a dónde? A la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra comunión, ¿verdad? Verdaderamente es con Dios, con Padre Dios, con Señor Jesucristo. Por eso aquí habla Jesucristo a nosotros, permanecen, por favor, en mi amor. ¿Dónde está el amor del Señor? Aquí, en la iglesia, en medio de los salvos. Entonces, yo no me siento el amor de nadie aquí. Entonces, aquí como nadie tiene ese amor, alguno, ¿verdad? Piensa así, pero su corazón está seco. No tiene que pensar así, sino tiene que sacar este amor a otro hermano, ¿sí o no? Pruébelo. No buscando, ¿verdad? Algún amor de alguno. No. Mire, hombre es mentiroso. ¿Por qué estamos aquí? No por un hombre. Alguno ha venido por mí para que yo esté como contento. Aquí nadie, creo. Dependiendo de un hombre, dependiendo de una reacción de un hombre, vino aquí. Él no va a venir pronto porque se desanima, ¿verdad? Viendo estas cosas. Entonces, hermanos, aquí vamos a probar nuestra vida nueva, amando a otros hermanos. Si quiere amar a Dios, pero yo no quiero amar a los hermanos, a alguno, porque me cayó mal, ¿verdad? No es bueno tampoco. Por eso vamos a aprender este amor. Amaos, dice, ¿verdad? Amaos unos a otros. Primero yo,
Vamos a intentar primero yo, desde yo. Verso 10, capítulo 15, verso 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo así vivía, trataba de vivir así, ¿verdad? Cumpliendo el amor de Dios, no buscando el amor de alguno, sino cumpliendo este amor en su vida. Por eso, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Así vamos a probarlo, ¿verdad? Primero, el mandamiento de Dios es la vida eterna. Después de la salvación, el mandamiento de Jesucristo es permanecer en el Señor por medio de la iglesia. Permanece en mi amor. ¿Cómo? Aquí por medio de la iglesia. Entonces, el que menosprecia este campo, que tiene buen tesoro, ¿cómo puede comprar este tesoro? Mentira. Engañado, engañado. Fue engañado de sí mismo por algunas cosas. Qué triste, ¿verdad? Ver estas cosas. ¿Cómo podemos guardar ese mandamiento de amor en medio de nuestra vida? Primero, recordar y como escudriñar, ¿verdad? Ese amor. Aquí estamos en memoria, ¿sí o no? En memoria del sacrificio de Jesucristo, en memoria del amor del Señor Jesucristo, que como nos mostró Dios, así vamos a recordar, ¿sí? Porque nosotros lo olvidamos rápido. Por eso ocupamos esta comunión principal, sermón de domingo, sermón de miércoles. Hermanos, escuchen, por favor. Si pueden venir aquí, es mejor. Escúchenlo, por favor. ¿Por qué? ¿Cómo podemos, verdad, guardar este mandamiento? Primero, escuchando siempre. Guardar, ¿cómo suena guardar? Sí, guardar aquí, ¿sí o no? Primero, entendiendo aquí y guardar en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, el que no tiene mandamiento no va a cumplir, no hace falta cumplir. Primero hay que recibir. Así Dios nos pide porque nosotros recibimos. Entre nosotros algunos, yo no. Entonces, no tiene responsabilidad de guardar, no se preocupe. Pero si ha recibido, tiene responsabilidad, guardarlo. Este amor de Dios, esta vida eterna. Y como guardar, ¿verdad? Este mandamiento sería permanecer en la iglesia, en la comunión. Así vamos a guardar nuestra vida aquí en la iglesia. Vamos a tirar, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro cuerpo sobre esta iglesia. Así vamos a tirar nuestra vida aquí sobre sermones de domingo y de miércoles. Esto es cumplir, ¿sí? Guardar el mandamiento del Señor. O sea, permanecer aquí en la iglesia, ¿verdad? Es guardar el mandamiento del Señor. También podemos pensar, ¿verdad? Dios nos guarda, no nosotros. Dios nos guarda por la iglesia. Entonces, ¿en dónde debemos estar? Para que nos guarde Dios, la iglesia, en la iglesia. 12, capítulo 15, verso 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto es mandamiento, ¿verdad? De Jesucristo.
que os améis unos a otros. Esto es último mandamiento de Jesucristo. Por eso, hermanos, si vamos a probar esta palabra, ¿verdad? En medio de nuestra vida. Primero, aquí habla, os améis. ¿A quién está hablando? A los salvos. Sí, a los salvos. Aquí en la iglesia, os améis. Primero, entre los salvos, hermanos. Vamos a cumplir y vamos a aprender esta palabra entre los salvos. Por eso no vamos a juzgar, ¿verdad? A otros hermanos, no es amor. No vamos a juzgar una debilidad de algunos. ¿Por qué? Porque somos débiles, así como Él. Y también Jesucristo es juez. Solo Él puede juzgar. Por eso solamente vamos a tratar de amar, ¿verdad? Unos a otros, aprendiendo esta palabra. Si tenemos mucho celo, mucha avaricia, altivez de corazón y odio. Qué feo, ¿verdad? Estas cosas. Si hay en nuestra vida, hay que dejarlo tratando de amar. Por eso, amar, ¿verdad? Es perdonar. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8 es recitación de esta semana. Ya llegamos a una conclusión aquí de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrir multitud de pecados, ¿qué quiere decir esto? Perdonar, ¿sí? Aceptar cualquier cosa en nuestro corazón, aunque me daña, ¿verdad? Pero sí vamos a cubrirlo, o sea, sobrepasarlo y perdonarlo. Es su bendición, es su gloria. Así Dios quiere bendecirnos. Vamos a aprender, hermano, esto, ¿verdad? Por eso el amor es soportar. El amor es esperar con mucha paciencia. Aquí habla, ¿verdad? A los salvos. Dice, tened entre vosotros. ¿Quiénes son? Ellos. Los miembros de la iglesia. ¿Sí? Los miembros de la iglesia. No, aquí no está hablando de cualquier persona, no. Sí, aplicar, ¿verdad? En medio de nuestra vida. Sí, podría ser, pero especialmente el primer lugar, ¿verdad? Dice a los salvos. Tener entre vosotros fervientes amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿De quién? De alguno que está odiando usted. De alguno que, ¿verdad? Como sacando una ira, una cólera contra alguno. Pero, sí, y cumplir esta palabra es bendición, es gloria suya. Pruébelo, hermanos. Capítulo 3, primera de Pedro, libro mismo, ¿verdad? Capítulo 3, verso 8 y 9. Ya, leamos. Capítulo 3, verso 8 y 9. Leamos juntos. Vamos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendeciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición, para que heredaseis bendición. Así, si Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Con mucha
bendición, con mucha herencia del reino de Dios. Mira, aquí no estamos, ¿verdad? Esperando una bendición del mundo ni de la tierra, sino del reino de los cielos, ¿sí o no? Busquemos primeramente al reino de Dios y su justicia. Así, todas esas cosas que ocupamos en este mundo nos añadirá. Sí, es también una bendición, ¿verdad? Temporal. Pero sí lo ocupamos también, pero primero vamos a probarlo, esta bendición, cumpliendo aquí, primero aquí, en el campo de Dios, en la labranza de Dios, que es la iglesia. Ya, hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos muchas gracias por salvarnos y por permitirnos también este tiempo ante tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre este tesoro escondido en un campo. Aquí nosotros estamos en tu campo, en tu labranza. Señor, haznos más sabios e inteligentes para que podamos hallar y comprar vendiendo todo lo que tenemos. Así, Señor, queremos ser dignos de recibir mucha bendición del reino de Dios, mucha gloria del reino de Dios. Señor, cuide a cada uno de nosotros para que podamos caminar y andar según tu voluntad. Señor, no somos nada, somos como un niño pequeñito y necio, inmaduro. Señor, ayúdanos para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por todas estas cosas, por tu palabra preciosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.